Buenos días, vamos a empezar. Un momento, por favor. Control de asistencia está habilitado. Por favor, registre su asistencia. Vamos a revisar el Excel de dudas. ¿Hay alguna duda registrada? A ver. No hay dudas registradas. Compartido. Está compartido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta donde se ha avanzado. Se ha tenido dos repasos de incrementos de esfuerzos, uno enfocado a incremento de esfuerzos por business y otro enfocado a carga neta. Ya no hay dudas registradas, entonces vamos a continuar con el avance de asentamientos. ¿No? Nos habíamos quedado en la parte de la teoría. Habíamos dicho que parte de lo que es la teoría de asentamientos es principalmente la teoría del módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad lo han visto en resistencia de materiales y han clasificado los materiales principalmente a través del comportamiento que tienen estos en lo que es un ensayo de compresión o de tracción, ¿ya? El comportamiento que tienen estos elementos puede ser representado mediante una gráfica de módulo de elasticidad de un ensayo donde se valore lo que es el comportamiento elástico del material al someterlo a una fuerza de tracción, por ejemplo, ¿no? Una fuerza de tracción. Y esta fuerza de tracción está sometido en un área específica y normalizado es un esfuerzo de tensión o compresión, pero lo vemos como un esfuerzo, una fuerza distribuida en un área determinada. Y lo que medimos es la deformación que ocurre al aplicar este ensayo. Al aplicar este ensayo. Para poder visualizar los resultados, se trabaja en una gráfica normalizada que es esfuerzo versus deformación unitaria. La deformación unitaria
que es la relación de la deformación que ocurre en la fuerza con respecto a su longitud original y el esfuerzo, que es la fuerza entre el área normalizada. ¿Ya? El material que se utiliza en resistencia de materiales principalmente es el del acero, el cual tiene usualmente este resultado. Este resultado es la relación del esfuerzo versus la deformación. Que en una primera instancia, en una primera zona, ¿ya? En una primera zona, se establece que este material tiene una relación directa, se observa que tiene una relación directa, un comportamiento constante a la relación de esfuerzo versus deformación, ¿no? Y eso se puede observar en el tramo recto de este material, ¿no? Y se puede decir que el material es linealmente elástico en esta zona, en una zona donde el esfuerzo no es tan elevado y las deformaciones no son tan elevadas, ¿no? Entonces, aquí el material se comporta realmente como un resorte en el cual se aplica una fuerza y si se deja de aplicar, el material vuelve a sí mismo, ¿no? Si es que se encuentra en esta zona elástica, el material puede ir y retornar a su posición original. Pero existe un punto en el cual ya el elemento va perdiendo resistencia y empieza a deformarse más allá de su límite elástico, ¿ya? Y empieza a generar esfuerzos o el material se empieza a comportar de forma plástica y ya empieza a haber deformaciones no recuperables, es decir, que si uno carga el material hasta más allá de esta zona y luego se deja de cargar, el material va a retornar con una línea paralela a la línea elástica, pero con una deformación permanente. ¿Ya? Esta deformación no recuperable. ¿Por qué? Porque ha traspasado el límite elástico definido por las propiedades del material. En caso de que el material es sometido a una fuerza más allá del límite elástico, ya más allá de este límite elástico y más allá del límite plástico, pues llega un momento en que el material falla y se rompe, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes a través de ensayo de tracción, de tensión en elementos de acero, principalmente, ¿no? Entonces aquí se puede ver una rotura, ¿ya? Y antes de la rotura, ciertamente se observa una disminución en un punto de la sección hasta que se rompa, ¿no? Hasta que se rompa. Esto es lo que se ha aprendido en resistencia de materiales, principalmente para caracterizar los materiales, y se define de este ensayo que la relación entre el esfuerzo
Y la deformación, o sea, la pendiente, es el módulo de elasticidad característico del material. Entonces, el módulo de elasticidad es la relación entre la variación de esfuerzos entre la variación de deformaciones unitarias, y esta en la zona elástica es claramente la pendiente. Más allá de esto, este valor no tiene mucho sentido porque es bastante fluctual. ¿Listo? Entonces, la teoría del suelo, del asentamiento inmediato, se basa principalmente en asentamientos que no tienen mucha duración porque ocurren inmediatamente después de la posición de la carga, y ese pequeño lapso de tiempo nos permite a nosotros relacionar con este principio del módulo de elasticidad, pero tomando en cuenta la situación particular del material, que en este caso no se está trabajando con aceros, no se trabaja con materiales creados por el hombre como polímeros o hormigones u otro tipo de material, sino que se trabaja con materiales como la grava, arenas, combinaciones de estas, gravas arcillosas, gravas limosas, arenas limosas, etcétera. Todos son materiales creados por el hombre y su misma configuración dentro del suelo no es constante, sino que varía de estrato a estrato. Y esa gran variabilidad por la naturaleza del suelo confiere el siguiente comportamiento en un ensayo de esfuerzo versus deformación unitaria. Ya el suelo puede presentar estos dos tipos de gráfica. Una gráfica para suelos tipo 1 y una gráfica para suelos tipo 2. Aquí hay que recordar la teoría que se ha aprendido en Mecánica de Suelos 1, capítulo número 5, Resistencia al corte, que muestra las gráficas típicas dependiendo del tipo de suelo en una gráfica de módulo de esfuerzo inducido versus la deformación unitaria medida. Pero aquí el tema pasa por definir, ¿ya?, qué módulo de elasticidad es el que representa al suelo, ¿ya? En el acero es muy fácil porque existe una relación lineal entre el esfuerzo y deformación, por lo tanto la pendiente queda muy bien. En cambio, en el suelo, a medida que se va aumentando el esfuerzo, la deformación va variando en cada uno de estos puntos. No existe una zona en la cual el módulo de elasticidad sea constante, la pendiente sea recta, sino todo el rato es deformaciones variables. Entonces, para asumir una solución en este caso, hay varios criterios que se muestran en el texto para elegir el módulo de elasticidad correcto. Y eso es lo que quedamos en la anterior clase de revisar esta primera parte antes de ingresar en el cálculo mismo de los asentamientos inmediatos por los diferentes métodos. Principalmente, todas las ecuaciones desarrolladas para el cálculo de asentamiento inmediato están en función del módulo de elasticidad, la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación. Ese módulo es determinado de manera diferente dependiendo del tipo de suelo con el que se trabaje.
Cuando se trabaja con arcillas, al no ser estos materiales elásticos lineales, sino que presentan esta deformación, ya esta curva característica, a estas curvas se llaman materiales elásticos no lineales, porque se pueden ver que está relacionado con el módulo de elasticidad, pero su relación con la deformación unitaria es no lineal, por eso son materiales no lineales. Y cuando se trabaja con arcillas, con estos materiales, la estimación de parámetros elásticos debe ser realizada con bastante cuidado, de modo que los resultados obtenidos sean los más próximos a la realidad. En arcillas saturadas, en las cuales el asentamiento inmediato ocurre en un tiempo tal que la deformación se produce a volumen constante, se asume el coeficiente de Poisson correspondiente a un coeficiente de modelo incompresible, es decir, Poisson igual a 0.5. Aunque esta suposición no es estrictamente correcta, según Holz, la magnitud de asentamiento calculado no es sensible a pequeños cambios en el coeficiente Poisson. Sin embargo, el módulo de elasticidad no drenado no es constante, debido a que varía con el nivel de esfuerzos, con el índice vacíos y con la historia de la estructura del suelo. Por consiguiente, el módulo de elasticidad no drenado varía con la profundidad. Para propósitos de diseño, para rangos relativamente estrechos de profundidades y de arcillas saturadas bajo carga no drenada, el módulo de elasticidad no drenado puede asumirse como constante. La determinación de este módulo de elasticidad no drenado se hace necesario para el cálculo de asentamientos inmediatos en arcillas. Para este caso existen tres formas de hallar el módulo de elasticidad no drenado. En este caso son ensayos de laboratorio, ensayos de carga de placa y a través de relaciones empíricas. El módulo de elasticidad no drenado puede ser estimado a partir de los resultados obtenidos del ensayo de compresión no confinada a partir del ensayo de compresión triaxial. Ya aquí hay que recordar lo aprendido en el capítulo número 5, resistencia al corte del suelo, de mecánica de suelos 1, donde se presentan los ensayos de triaxiales, corte directo y otros para diferentes, principalmente para obtener la resistencia del suelo. Los parámetros de resistencia del suelo, como ser cohesión o ángulo de fricción, pero algunos ensayos como el triaxial permite no solamente medir los ensayos, medir las propiedades del suelo, sino obtener los resultados como el módulo de elasticidad. ¿Ya? La manera ideal de estimación es aquella que adopta el valor del módulo tangente inicial de la curva de esfuerzo de formación obtenida a partir de cualquier ensayo triaxial y por medio de la cual puede obtenerse el módulo secante. Sharrock en el 83, hace 38 años, usó una regla muy usada para la determinación del módulo tangente inicial, que es aquella que considera que el módulo secante hallado en el máximo esfuerzo desviador es aproximadamente igual al 20% del módulo tangente inicial cuando se trabaja con deformaciones pequeñas. Alternativamente puede utilizarse el valor del módulo secante determinado para un nivel de esfuerzos similar al que se producirá en caso. Ya entonces vemos un resultado típico de un ensayo triaxial o un ensayo al corte que muestre la relación del esfuerzo versus deformación de los suelos, ¿no? Como se puede observar, no hay una zona netamente lineal, sino que el criterio más utilizado es el módulo de elasticidad tangente y con eso se queda
se queda suficiente para unos cálculos, ¿no? En los que la relación del esfuerzo y deformación inicial presenta un módulo de necesidad tangente, es decir, que la curva graficada sea tangente a los puntos a los puntos medidos, ¿ya? Otra alternativa es calcular el módulo secante de estos materiales. ¿Qué es el módulo secante? Es igual al módulo de elasticidad, solamente que definido para cualquier punto de la gráfica. Al ser esta gráfica curva, no se puede extrapolar, no se puede trabajar con diferentes módulos de elasticidad, sino que se tiene que definir un módulo de elasticidad representativo de esta arcilla. Por lo tanto, un criterio es agarrar un punto en el cual se tenga un esfuerzo similar al cual va a estar sometido el suelo y calcular el módulo de elasticidad secante de ese ensayo. O como menciona Sharak del 83, se puede tomar el criterio de tomar el máximo valor pico desviador donde ha ocurrido la falla, calcular el módulo de elasticidad secante haciendo pasar por este punto y dividirlo o multiplicarlo por el 20%, que es una teoría, o era una teoría altamente recomendada en ese tiempo, pero que ahora sigue manteniendo el mismo nivel en el cual ha sido propuesto, ¿ya? Entonces, para arcillas se tiene estos ensayos de laboratorio y puede utilizarse para poder hallar el módulo de elasticidad. Por otro lado, el valor del módulo de elasticidad no drenado puede ser considerado igual al módulo del valor secante al 50%, siendo el valor de secante al 50% determinado en el punto cuya ordenada es igual a la mitad de la ordenada del esfuerzo desviador. ¿A qué se denomina este módulo de elasticidad del 50%? Es que del máximo valor que ha soportado el suelo se saque la mitad, y con esa mitad y con ese punto medio se trace una horizontal hasta chocar con la curva, con el resultado, y ahí aplicar el módulo secante para poder hallar un valor representativo de ese resultado. ¿Ya hasta aquí alguna pregunta? Ya. Ya. Está bien. Entonces, esta es una de las formas en las cuales se puede hallar el valor del módulo de elasticidad. Es a partir de ensayos de laboratorio. Y para obtener ensayos de laboratorio hay que obtener muestras de suelo representativas. Y que yo recuerde, para hacer ensayos triaxiales o de corte directo, es preferible que la muestra sea inalterada. Es decir, que mantenga la misma estructura
que tenía en campo. Sino otra alternativa es a partir de ensayos de campo que valoren el módulo de elasticidad. Uno de esos ensayos es el ensayo de carga de placa. Este ensayo de carga de placa simula un ensayo de esfuerzo y medición de deformación en campo, ya en una superficie horizontal, que eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo de exploración de subsuelo. Pero lo que hay que comprender ahora es que el ensayo de carga de placa, el procedimiento es colocar una placa en el suelo, por encima de esta placa colocar una bomba, no es una bomba, es un gato hidráulico que genera presión. Por encima del gato hidráulico colocar un contrapeso que usualmente es un camión cargado, una volqueta cargada, y por debajo se encuentra la bomba hidráulica, por debajo algunos lectores de deformación, ¿ya? Entonces, el resultado final es esfuerzos, porque es una fuerza inducida dentro del suelo en un área específica, esfuerzos versus deformación unitaria. Y para suelos o rocas considerados en una placa rígida circular, uniformemente cargada en un sólido semi-infinito elástico isotrópico en la cual la rigidez no se incrementa con la profundidad, Paulus and Davis en el 74 proponen que el módulo de elasticidad sea calculado de la siguiente manera, que es pi por la carga por el esfuerzo inducido multiplicado por el diámetro entre 4 multiplicado por 1 menos Poisson al cuadrado dividido entre el asentamiento producido en la placa. Para una placa aplicada en la superficie, Giraud propone un módulo de deformación igual al siguiente: 0.85 de la carga multiplicado por el diámetro multiplicado por 1 menos Poisson al cuadrado dividido entre la deformación promedio que se midió en campo a través del ensayo de carga de placa. Este asentamiento promedio es igual al asentamiento actual, medido en un radio equivalente a 0.75 de radio. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos formas de utilizar el módulo de elasticidad. Uno es a través de ensayos de laboratorio y otro es a través de ensayos de campo. Complementariamente a estos dos caminos, se puede trabajar con relaciones empíricas, ¿ya? Una de estas relaciones es la propuesta por Bejerum, que determinó el módulo de elasticidad dividido entre la cohesión no drenada, que es un dato importantísimo que se debe calcular en suelos finos, y recolectó un montón de datos del laboratorio para plasmarnos en esta gráfica donde se obtienen las siguientes conclusiones. ¿Ya? Primero que esta gráfica trabaja en suelos finos, ¿ya? El trabajo de Bejerum ha sido realizado en suelos finos, arcillas, limos.
se ha recolectado grandes eh, importantes informes geotécnicos de la época para poder recopilar toda la información necesaria para generar este gráfico y esta comparación. Vean que hay ensayos con veleta de campo, ensayos triaxiales, ensayos de corte simple y ensayos de carga en campo. ¿Qué es lo que se observa de esta gráfica? Se observa la gran variabilidad que existe en suelos finos, ¿no? Sin embargo, también se observa un límite superior de todos los ensayos realizados hasta ese momento y recolectados por otros ingenieros, ¿ya? Entonces, esta gráfica nos muestra que la cohesión no drenada, CU, la cohesión no drenada, puede ser calculada con estos métodos de correlaciones por tablas, podríamos mencionarlo, tomando en cuenta que en esta tabla en particular se observa una zona donde no existe ningún resultado, y esa zona es esta. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos concluir que si uno tiene una muestra en esta zona, pues algo no está muy bien, ¿no? Algo no cuadra muy bien. En cambio, también muestra que hay una gran variedad de suelos donde existe una relación directa entre el módulo de elasticidad y una relación entre el módulo de elasticidad y la cohesión no drenada. ¿Ya? La cohesión no drenada, que es una propiedad también importante de suelos finos. Ya, si ustedes tienen estos dos valores, uno puede caracterizar esta zona y mencionar que el índice de plasticidad se encuentra en esta zona. O al revés, si uno tiene el índice de plasticidad, que es un componente muy fácil de determinar, casi obligatorio para suelos finos, que se hagan los límites de Atterberg. Entonces, a través del uso de estas gráficas, uno puede obtener al menos un rango en el cual se pueda hallar el módulo de elasticidad no drenado. Hay algunas tablas, como por ejemplo esta tabla de Duncan del 76, que nos confirma la validez de disminuir los datos necesarios para poder inferir en los datos que uno necesita. Finalmente, el módulo de elasticidad no drenado para arcillas puede ser determinado a partir de las relaciones que se encuentran con el corte no drenado, como se muestra en la figura 2.11. También aquí hay otra gráfica de Jamelskowski. O también los ensayos de campo del CPT, DMT, que también están ahí presentes. De esa manera es que el módulo de elasticidad es obtenido en campo. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ya. Entonces, una vez aclarado el parámetro de módulo de elasticidad, que es un parámetro que se mide previamente en los suelos para poder valorar la relación entre el esfuerzo y la deformación, se utiliza esta teoría para poder interpretar qué es lo que ocurre dentro de un suelo. ¿Ya? Dentro de un elemento de suelo se puede tener este análisis de cuerpo unitario, un análisis donde se observa que un suelo tiene dos componentes, la parte sólida y la parte de los vacíos. La parte de los vacíos compuesto por principalmente agua y aire, y ante una carga, ante un cambio de incrementos de esfuerzos, el suelo se deforma. Pero, ¿qué es lo que pasa físicamente? Lo que pasa físicamente es que el suelo se reacomoda para soportar la carga. Esta reacomodación se puede ver en esta figura donde cada una de las partículas sólidas ha sido cuidadosamente colocado para que el agua, principalmente el agua o los espacios vacíos dentro del sólido, se vayan desfogando producto de este incremento de carga. Y al final exista una variación de volúmenes que se relaciona con el asentamiento inmediato. Esta variación de volúmenes está relacionado a partir de la deformación, a partir de la expulsión del agua dentro del suelo, ¿ya? Vean que aquí las partículas de sólidas se van acomodando. Vean que aquí el componente del agua va expulsando, o el componente de aire también va expulsando. Y entonces la parte sólida se mantiene, porque solamente es el reacomodo de las partículas sólidas, ¿ya? En un espacio más pequeño. Entonces, al existir este reacomodo, se va expulsando lo que es el agua y lo que es el aire presente en los espacios vacíos del sólido, ¿ya? Entonces, de tal manera que se produce un asentamiento inmediato principalmente por el reacomodo de las partículas y la expulsión del agua. ¿Ya? Recordando la teoría de asentamientos inmediatos se producen en un tiempo, en un lapso de tiempo entre 0 y 7 días, es para todo tipo de suelos, y si existe una condición en la cual el suelo está de alguna manera, algún porcentaje saturado, puede ser un suelo seco, un suelo húmedo o un suelo 100% saturado, y si la permeabilidad de estos suelos es mayor a 10 a la menos 3, entonces solamente se va a producir el asentamiento inmediato. ¿Qué era esta permeabilidad mayor a 10 a la menos 3 centímetros cuadrados? Era cuando estemos frente a suelos gravosos, arenosos, cuya permeabilidad es mayor a 10 a la menos 3
centímetros por segundo. ¿Ya? ¿Qué pasa con los suelos gravosos? Los suelos gravosos o suelos arenosos tienen todo el espacio, crean un espacio grande entre las partículas del suelo producto de la geometría de estas partículas. Entonces el agua fluye a cierta velocidad, puede moverse libremente a una velocidad razonable y la permeabilidad mayor a 10 a la menos 3 centímetros segundos permite al agua fluir casi sin ninguna restricción. Por eso es que el acomodo es rápido, es inmediato y el asentamiento que se produce ocurre entre los primeros 7 días de aplicada la carga. En muchos casos el asentamiento ocurre justamente después de que la carga ha sido aplicada por las características del suelo. Entonces, al aplicar la teoría del módulo de elasticidad, ya vean que acá la relación del módulo de elasticidad puede ser utilizado para saber cuánto es la relación de la deformación, que es la relación de esfuerzos entre el módulo de elasticidad, ya, esa es la teoría del módulo de elasticidad, y partiendo de la definición de la deformación unitaria, que en este caso puede ser, vean que es la relación entre la deformación y la altura, aquí relacionados como la variación de los espesores de los estratos. Entonces se tiene que la relación de la variación de las alturas de los estratos con respecto a las alturas y la variación de esfuerzos sobre el módulo de elasticidad, como se plantea acá, y al despejar la variación de los espesores, se tiene esta ecuación general de módulo de asentamientos inmediatos, que es 1 sobre el módulo de elasticidad multiplicado por la variación del esfuerzo, que en fundaciones es calculado a través de la carga neta, ¿ya? Y el espesor del estrato que se está estudiando, ¿ya? Esta es la ecuación general de asentamiento inmediato. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de la historia se ha utilizado varios métodos para aplicar esta ecuación y se ha determinado que producto de los estudios a pequeña escala para transformar a grandes escalas se necesita ciertos factores de corrección. Pero la ecuación básica de asentamiento inmediato es esta ecuación, que es asentamiento inmediato es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por la carga neta por el espesor del estrato. Por ejemplo, vamos a ver el cálculo de asentamiento inmediato para una fundación con un factor de influencia determinado por la teoría de elasticidad propuesto por Giraud y Skepton, ¿no? La ecuación es esta, que dice que es la carga neta por el ancho B multiplicado por 1 menos Poisson al cuadrado entre el módulo de elasticidad por un factor de influencia. Este factor de influencia toma en cuenta algunas características de la posición del asentamiento inmediato que queremos calcular, ¿ya? Pero esta es una ecuación muy antigua, en la cual ya no se utiliza, porque ha sido desarrollado hace más de 70 años, ¿ya? Vean que ha sido propuesta en 1951. La que sí se utiliza un poco, esta tampoco se utiliza mucho, que es la de espacio semi-infinito, no se utiliza mucho, y más es
Esta, la que se utiliza para el cálculo de asentamiento inmediato en suelos finos, que es la teoría de Jambú. El cálculo de asentamiento por teoría de Jambú. Tiene esta ecuación. Dice que el asentamiento inmediato es igual al coeficiente A0 por el coeficiente A1 por la carga neta por el ancho de la fundación dividido entre el módulo de elasticidad no drena. Esto es para arcillas, asentamiento inmediato en arcillas que están por encima de una base más rígida que la arcilla. ¿Ya? En este caso, se tiene esta configuración. El método de Jambú tiene esta configuración, que es una carga neta aplicada a un nivel de fundación, una arcilla por debajo de esta carga neta, y por debajo de la arcilla de un espesor H se encuentra un material mucho más rígido. ¿Ya? Esta es la configuración para el resultado de Jambú que se observa en el texto. ¿Ya? La ecuación es esta: dos coeficientes multiplicado por la carga neta por el ancho B entre el módulo de elasticidad no drena. La carga neta calculada como en el capítulo número 1, que es la diferencia entre el esfuerzo efectivo total, el esfuerzo efectivo final menos la sobrecarga efectiva inicial, multiplicado por el ancho B de la fundación, dividido entre el módulo de elasticidad no drena. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de Jambú para suelos arcillosos, asentamiento inmediato, y aquí se presenta el coeficiente A0 y A1 multiplicado por la carga neta entre el ancho B y entre el módulo de la elasticidad. ¿De dónde salen estos valores de A0 y A1? Salen de estas dos gráficas, que es la relación del A0 con la relación del nivel de fundación entre el ancho B. El nivel de fundación entre el ancho B. ¿Ya? Y una vez que se tenga esa relación, se sube con una vertical, se choca con esta curva y se traza una horizontal para hallar el valor del A0 que entra a la ecuación. El componente A1 del método de Jambú y eso tiene una relación de H sobre B, que es el espesor por debajo de la carga de arcilla, entre el ancho B se halla ese valor, se saca una vertical hasta la relación L sobre B, que es la relación entre el A largo
y el ancho de la fundación. Una vez que se topa con esta relación, se traza una horizontal. Y en esta horizontal se halla el coeficiente A1. Con estos valores, se ingresan a la ecuación. Vean que el coeficiente A0, A1 son coeficientes que no tienen valor. La carga neta está en kilopascales, el ancho B en metros y el módulo de elasticidad no drenada en kilopascales. De tal manera que acá se simplifica los kilopascales con kilopascales. Aquí hay que tener el cuidado de que ambos valores estén en las mismas unidades. Para que se simplifique. ¿Ya? Y el resultado de este asentamiento, del cálculo de asentamiento, de proyectar cuánto se va a asentar inmediatamente esta arcilla en estas condiciones, el resultado está dependiendo de las unidades que se coloca en el ancho B. ¿Ya? En el ancho B, ¿sí? Si está en metros, el resultado del asentamiento es en metros. Si está en milímetros, el resultado está en milímetros. Pero este método tiene una desventaja. La desventaja es que sí o sí este cálculo es aplicado para una arcilla que está inmediatamente por debajo de la carga hasta un estrato más rígido, ¿ya? Y esto en la realidad casi nunca sucede. Es decir, casi nunca uno tiene un estrato totalmente arcilloso y por debajo un material más rígido, sino se tiene una intercalación. Lo más habitual es que se tenga una intercalación de estratos, es decir, estratos granulares con estratos finos o suelos arenosos con estratos limosos o suelos arcillosos con arena, ¿ya? De tal manera que las arcillas están como que aisladas, ¿ya? Como es este caso, si representamos a las arcillas con unas líneas punteadas y a los suelos granulares con este hatch, lo usual es que las arcillas se encuentren entre dos estratos granulares, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcular el asentamiento inmediato según Jambu? Si es que su ecuación establece que es la altura del H sea el espesor del estrato que está inmediatamente por debajo de la carga, ¿ya? Y esto es a través del principio de superposición, ¿ya? Que si uno tiene
esta situación en la cual se tenga un estrato de arcilla de espesor delgado en medio de estratos más rígidos, granulares o arenosos, y que no se encuentra inmediatamente debajo de la carga, ¿ya? Aquí se puede hacer este procedimiento. Primero, asumir que cumplimos con lo establecido en la ecuación de Jambú al tener un estrato de arcilla por debajo de la carga aplicada, ¿ya? Un estrato de arcilla que vaya hasta la parte más baja del estrato de arcilla que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, aplicar Jambú, ¿ya? El A0 es en función del nivel de fundación y el ancho B, por lo tanto el A0 tiene un valor, y lo que cambia es en esta cosa, en esta configuración, en la relación del espesor que está por debajo de la carga entre el ancho B, tiene un valor, sube hasta la relación L sobre B y se halla un A1, que eso nos permite calcular un asentamiento inmediato en esta condición. Luego, calculamos una situación en la cual el espesor de arcilla vaya por debajo de la carga hasta la parte superior, del estrato que estamos calculando. Entonces, aquí el coeficiente A1 es diferente, ¿no? El espesor es mucho más delgado entre el ancho B y por lo tanto el cálculo del A1 es diferente. Y con este cálculo A1 se calcula el asentamiento inmediato por Jambú. La diferencia entre estas dos situaciones nos va a dar el asentamiento inmediato que se encuentra en esta arcilla. ¿Ya? Aquí se aplica este principio de superposición para poder estimar asentamientos inmediatos en estratos de arcilla, que se encuentran intercaladas con estratos granulares. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, eso es principalmente en cálculos de asentamientos inmediatos para suelos finos. Para suelos granulares existen varios métodos, como el método de Terzaghi-Peck, el método de Burland de 1985. Y luego está el método Schmermann del 70. El día de mañana vamos a llevar estos métodos, por favor. No, por favor. Saben que tienen que estudiar previamente al ingreso de estas clases. Entonces, estudien
lo que es esta parte del capítulo número 2, que es el capítulo el punto 2.3, que es asentamientos en suelos granulares. ¿Ya? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Gracias. Hasta luego.